7, versículo 1, es una palabra muy poderosa, también un relato asombroso y conocido de la Escritura. Mientras pensaba qué palabra traer para el día de hoy, Dios trajo esta palabra a mi mente, porque es una palabra que habla de revertir. ¿De qué habla? De revertir. Y necesitamos revertir ciertas cosas. Necesitamos en este tiempo revertir situaciones y seguramente alguno tendrá que revertir algo y esta palabra seguramente lo va a inspirar a creer. Dice la Biblia en el capítulo 37 del libro de Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, ¿qué dice? Tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, ¿qué dice? ¿Cómo? Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Padre, oramos con la iglesia y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes. Señor, toma el control de este lugar. Cancelo toda obra de oscuridad, todo plan de las tinieblas que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Lo ato en el nombre de Jesucristo y lo echo fuera de este lugar. Señor, abre el cielo en la libertad del Espíritu y que no haya hombre ni demonio, Señor, que impida que tu palabra corra poderosamente como río y llegue a nuestros corazones a producir la fe que tanto necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Querido hermano, esta es una palabra muy poderosa, como le decía antes, y tiene que ver con revertir. Aquí hay una situación extrema a la que Dios lleva al profeta, y lo lleva, dice, en el espíritu. Y cuando leo la palabra espíritu está con mayúscula, entonces nos muestra que hay un mover sobrenatural que está tomando al profeta y lo lleva a una dimensión espiritual que no es una dimensión normal, común, donde uno puede estar tocando y viendo ciertas cosas, sino que lo lleva a una dimensión espiritual de una manera sobrenatural para mostrarle una verdad. Para mostrarle una verdad. ¿Y cuál es esta verdad? La relata muy, pero muy bien el profeta y dice: me llevó a un valle lleno de huesos secos en gran manera.
Y uno lo puede graficar rápidamente, porque se imagina un valle es un lugar llano que está entre cadenas de montaña o sierras o lugares así montañosos, y en el medio, lo que está en el medio se le llama valle. Estaba todo cubierto de huesos humanos. Y dice que él caminaba, es ese relato, que él caminaba y los miraba a todo alrededor y estaban secos en gran manera, es decir, no estaban ahí hace 1 o 2 días, estaban hiper secos. Y viene una pregunta que lo hace pensar a Ezequiel y lo va a poner en un aprieto. Ahora, a donde Dios lo lleva es un lugar donde evidentemente hubo una gran calamidad o un gran juicio. Porque si hubo huesos, es porque antes no eran huesos, ¿verdad? Eran personas. Y esos huesos sufrieron una calamidad, esas personas, y hubo un gran juicio, una gran calamidad. Pero ahora lo pone el profeta allí delante y le hace una pregunta que no es fácil de responder. Siempre que te preguntan en un contexto parecido a este, ante un desafío que es muy difícil, no son fáciles de responder. De cuando viene algún maestro, algún profesor o alguien te está enseñando un tema nuevo y de repente te hace una pregunta adelante de todos, te dice: ¿usted qué piensa? ¿Que sí o que no? Y uno dice: no sé qué decir. No sé si digo que sí, si digo que no. Entonces el profesor a veces pregunta: ¿cuántos dicen que sí? Y todos levantan la mano. Y otro dice: ¿cuántos dicen que? Los otros levantan la mano. Y las opiniones están divididas, porque nadie quiere jugarse por algo que realmente no termina de entender. Esto es algo muy similar. Acá el profeta está delante de algo que evidentemente fue una calamidad y viene una pregunta que lo pone en un aprieto. Y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el hombre dice: tú lo sabes, Señor. O sea, sale por la puerta de emergencia, ¿no? Tú lo sabes, Señor. Y eso la verdad que es una respuesta inteligente, pero poco, ¿no? Poco valiente, digamos. Es como que usted le responda al profesor cuando le hace la pregunta: usted lo sabe, ¿no? Claro que lo sabe. El profesor lo sabe y Dios lo sabe todo. A veces tenemos ciertas salidas nosotros, los creyentes estoy hablando, como esas respuestas que Ezequiel le da al Señor. Muchas veces he escuchado a hermanos en la fe decir: el Señor lo sabe, pastor. Sí, el Señor sabe todo. Todo lo que usted se imagina, lo que no se imagina, lo que usted sepa, lo que usted no sepa, lo que usted sueña, lo que no sueña, lo que usted dice, lo que no dice, lo presente, lo público y lo oculto, Dios lo sabe. Eso es una realidad. Pareciera que como lo usamos como una aseveración de lo que nosotros estamos queriendo explicar. Pastor, Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe todo. Y Ezequiel no se juega mucho, de una manera que está dispuesto como a aprender. Y eso es el primer punto que yo quiero destacar. Mi hermano, cuando Dios nos pone delante de una situación calamitosa, delante de una situación adversa, seguramente quiere enseñarnos algo. Porque la fe se ejercita en la adversidad. No hay manera que usted pueda ejercitar su fe si no hay una adversidad. Es decir, usted para hacer un ejercicio debe ejecutar una fuerza contraria. Usted va al gimnasio y en el gimnasio tiene todas esas máquinas, ¿verdad? ¿Y las máquinas qué tienen ahí para que usted levante? Peso. Y usted hace un movimiento contrario al movimiento que hace el peso.
Usted debe tirar hacia abajo y el peso hace el trabajo contrario, hace de resistencia al movimiento que usted quiera hacer. Para la fe es exactamente lo mismo. Para que la fe se ejercite debe haber un movimiento contrario a la fe. Y si no hay adversidad y no hay un momento de calamidad, déjeme decirle que la fe difícilmente pueda ejercitarse. Y no solamente la fe, sino el carácter del creyente. El carácter del que porta la fe. Porque la fe es un don de Dios. ¿Cuántos saben eso? No hay forma que usted y yo podamos producir fe si no es por obra de Dios. Es decir, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe existe por el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye de Dios, empieza a entrar fe en el corazón, empieza a producir fe. Y luego esa fe va mostrándose y desarrollándose en la medida que la persona va rindiendo su carácter, rindiendo su vida, rindiendo áreas de su vida a Dios y va madurando. Por lo tanto, va creciendo, pero la única manera de hacerla crecer es ante la adversidad. Así que si usted ha orado, Señor, dame mayor fe, Dios mío, quiero tener más fe, prepárese porque hay mayor adversidad. Cuando Dios te pone por delante esa fe, que usted dice, yo necesito crecer en la fe. Bueno, la escuela del Señor es esa, es ante la adversidad. Y usted se dará cuenta porque cuando hay momentos de paz y de tranquilidad, usted no necesita fe para vivir, ¿o no? Usted camina, se levanta normalmente, no necesita aplicar ni la fe, ni la confianza, ni ningún otro don que Dios le haya dado, porque las cosas salen normalmente, porque son tiempos de paz. Ahora, cuando hay tiempo de adversidad, cuando usted pierde el control, cuando hay cosas que usted no controla, no quiero decir que usted es un descontrolado. Lo que pasa es que hay cosas que no controlamos nosotros, que le corresponden a otras personas, a otras fuerzas, y que usted no puede controlar. Entonces, cuando usted no está en control y las cosas empiezan a descontrolarse, ¿usted qué necesita? Fe. Ahí nos acordamos de Dios, ahí oramos más que nunca. Bueno, voy a ayunar, voy a orar. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque reconozco que dependo de Dios y reconozco que estoy frente a una situación adversa. Por lo tanto, es momento de ejercitar mi fe. Por eso, el apóstol Pedro dice, no te pongas mal cuando venga el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña te aconteciera. O sea, como si venga algo raro. ¡Ay, Señor, lo que me toca vivir! Lo que me toca vivir. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no a Él? No, te toca a vos. Porque necesita Dios ejercitar tu fe. Porque quizás más adelante hay desafíos mayores y tu fe está flaquita. La sopla y se cae. Entonces necesita Dios fortalecer tu fe y lo hará progresivamente. Recuerdo que cuando Dios introduce su pueblo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, llega un momento en que Dios le da la palabra, pero ahí había gente viviendo, habían pueblos bélicos, y Dios le da la palabra y ellos entran, los hace caer en gracia delante de mucha gente. Es decir, la gente empezó a sentir pavor de los hijos de Israel porque escucharon historias de lo que Dios había hecho en Egipto. No poca cosa. Entonces empezaron a tenerles miedo sin levantar una espada. Pero otros no tenían miedo. Y a otros habían que enfrentarlos. Y en un momento Dios les dice, yo no arrojé a todos tus enemigos,
ni quité a todas las fieras del campo, ni hice todo tu trabajo, porque necesito que te vayas afianzando en la tierra. Entonces, progresivamente, la fe del pueblo tenía que ir creciendo y haciéndose un espacio. Veo que muchas veces dicen algunos padres: yo a mi hijo no le hago la vida fácil, lo entreno. Es decir, lo pongo delante de desafíos y lo entreno. ¿Se la pudiera hacer más fácil? Sí, pero lo entreno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el padre sabe que la vida no es solamente ese pedacito de tiempo en el que el hijo se está desesperando. El padre sabe que más adelante vendrán cuestiones mucho más complicadas. Vendrán situaciones mucho más difíciles que ese par de zapatillas que no se puede comprar hoy. Que esa salida que no puede hacer hoy. Que esas vacaciones que no se puede dar hoy. Entonces el padre por ahí tiene el dinero, tiene las facilidades, tiene todo para ayudarlo, pero ¿qué hace? No lo ayuda. Porque mañana no va a ser un par de zapatillas nuevas, mañana no va a ser unas vacaciones lindas, mañana van a tener desafíos realmente complicados. Por lo tanto, el padre lo ayuda a ejercitar su carácter ante la vida. Imagínense nosotros, con todos nuestros errores, hacemos eso con nuestros hijos. Imagínese Dios, como Él nos ama, ¿cómo hace para ejercitarnos? La única manera, aunque a veces pareciera dura, es ponernos ante escenarios adversos. Y lo pone el profeta, no un hombre común como usted y yo, sino un profeta, un hombre que hablaba por Dios, delante de un escenario adverso. Le dice: ¿qué crees que va a pasar con esto? ¿Crees que estos huesos van a vivir? No sé, tú lo sabes, Señor. Y ahí lo empieza a entrenar Dios. Entonces decía así: versículo 4 dice: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Es decir, le da la fórmula a Dios. Lo entrena, le enseña, lo hace pasear entre medio de todos los huesos para que vean lo seco que están. Es decir, la adversidad era muchísima. Pero le dice: entonces di así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué va a saber? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que le quiere enseñar Dios al profeta? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque Israel está en una situación muy complicada. Israel está en una situación complicadísima, sometido por otras naciones, está en deportación, está frente al sometimiento de otro imperio, y las esperanzas se le agotan. Y si yo tengo que mandar a hablar a alguien en mi nombre, esa persona debe creer lo que va a decir. Entonces, todo esto es para que sepamos quién es Dios. Y sabrán que soy Jehová de los ejércitos. Mire el versículo 7, porque ahí empieza la clase, que es una clase magistral del Señor. El verso 7 dice: profeticé. ¿Pero cómo profetizó? ¿Cómo? Como me fue mandado. Es decir, yo no sé si va a funcionar o no. Yo no sé, porque es tan fuerte el panorama que yo no sé si vivirán estos huesos. Dios sí lo sabe. Pero cuando yo entro en duda, ¿en dónde me fortalezco? En Dios. Cuando yo no tengo certezas,
¿En quién me fortalezco? Me fortalezco en Dios y en su palabra. Mi hermano, no somos infalibles. Somos seres falibles, somos personas que se equivocan, que erran, débiles, que tenemos miles de errores, más quizás que las virtudes. Pero cuando estoy frente a situaciones complejas, no es que digo, ahora vas a ver, me saco el super fe. Fe infalible. No, empiezan las dudas, empiezan los temores, empiezan los pavores, vienen los fantasmas de algunas derrotas. Pero Ezequiel está por un buen camino. Ezequiel toma la postura de decir, yo no sé cómo va a funcionar esto, yo no sé cómo va a terminar esto, pero como no sé, no tengo idea, ¿qué hago? Lo que Dios me dice. Mi hermano, la clave para tener una vida exitosa y para revertir cualquier situación es hacer lo que Dios me dice. No hay mucha ciencia, no hay mucha cuestión de cálculos y de intelecto aquí. Tenemos la palabra viva de Dios, tenemos la palabra escrita de Dios, el pensamiento y la revelación de Dios para la humanidad, para llevarnos desde esta vida hasta la vida eterna sin ningún tipo de complicación. Hay un plan trazado desde la eternidad por Dios para que nosotros sigamos ese plan sin quizás entender un montón de cosas, pero la fe va revelando paso a paso, va revelando el plan divino. Hay cosas que hacíamos sin saberlas y hoy las entendemos. Hay cosas que hacíamos sin revelación y hoy las entendemos. Bueno, así es el plan de Dios para nosotros. Tenemos que garantizarnos el éxito. ¿Cómo me garantizo el éxito? Haciendo lo que Dios me dice. ¿Cómo me garantizo el éxito? Haciendo lo que Dios me dice. Mire, cuando yo llegué al Señor, lo he contado en alguna oportunidad, me fui a una reunión de evangelismo y los jóvenes estaban orando. ¿Qué es la reunión de evangelismo? Cuando salen a repartir tratados e invitar gente a la iglesia. Y era mi segunda semana en la iglesia. Y llego y había un grupo de jóvenes, unos 15 jóvenes que estaban por salir a evangelismo, y se ponen a orar. Hicieron como una ronda y se pusieron a orar. Y me llamaron, vení. Y yo me puse ahí. Estaba regalado, no sabía ni qué hacía ahí. Y veo que empieza a orar uno. Yo estaba así, medio con un ojo abierto, uno cerrado. Y si el otro, y en un momento digo, tarde o temprano va a llegar a mí. Tarde o temprano va a llegar a mí, ya sé cómo es esto, hay que orar públicamente. No, yo no oraba ni público ni privado. Yo ante una situación complicada decía, ayúdame Dios, nada más. Esa era mi única oración, tenía 3 palabras mi oración. Entonces no, y veía, y el sudor ya me corría por la espalda, pues yo digo, faltan 2, falta 1. Y digo, ¿y ahora qué digo? Transpiré, mi hermano, le mojé todas las manos al de acá, al de allá. Digo, la verdad no sé ni lo que dije. Pero pasó el momento. Escuchaba unas oraciones que parecían sacadas de un libro de química, de física. No entendía nada. Hablaban de la gloria, de la Shekinah, de tus ángeles, tus arcángeles. No tenía idea, ¿con qué se come esto? Me decía. Pero va pasando el tiempo y uno va aprendiendo a orar. Va aprendiendo qué es la oración. Va aprendiendo por qué se ora públicamente. Va aprendiendo por qué se juntan los hermanos y oran antes de hacer una actividad. Uno va aprendiendo, pero al principio, ¿qué hace? Repite lo que el otro hace. El pastor decía, levante las manos.
Baje la mano, bajaba la mano. Cierra los ojos, cerraba los ojos. Abre los ojos, abría los ojos. Todos hacemos lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque no entendemos. Pero sabemos que por algo lo hacen. Ezequiel, que era profeta de Dios, es llevado a un punto para revertir una situación que él mismo no lo dice, pero se lee entre líneas. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Entonces profetice, y profeticé como me fue mandado. Fíjese que no agrega ni quita. Y profeticé como me fue mandado. ¿Y hubo qué? Dice el verso 7. Hubo ¿qué? Un ruido. ¿Qué quiere decir que hubo un ruido? Quiere decir que algo pasó. Algo pasó. El ruido es una manifestación. El ruido es una manifestación pública. Algo evidente, algo que está demostrando que algo está pasando. Bueno, así es la fe. Cuando la fe se pone en práctica, la fe no es muda, ni ciega, ni sorda. Cuando la fe produce, la fe se da a conocer. Cuando estamos delante de desafíos y usted está creyendo y empieza a accionar tu fe, hay ruidos, hay movimientos, hay cosas que pasan, hay cosas que uno ve. Cuando estás frente a un escenario, cuando estás frente a situaciones que debes revertir, que usted dice, esto no me puede pasar, yo creo que Dios lo puede revertir, y usted empieza a orar, empieza a clamar, empieza a creer, empieza a visualizar, empieza a ponerse en el lugar del profeta y dice, Señor, ayúdame, decime qué hago, y empieza usted a no rendirse y a no retroceder, a avanzar. Empiezan a pasar cosas. Empiezan a aparecer cosas, empiezan a movilizarse cosas, se corren cosas, empieza a pasar algo. La fe no es estática, la fe es dinámica. La palabra griega que usa la Biblia para milagro es la palabra dunamis, que es donde sale la palabra dinamita. La palabra dunamis significa movimiento. ¿Qué significa? Movimiento. Cuando yo estoy siendo testigo de un milagro, hay movimientos. De ahí viene la palabra dínamos, movimiento, explosión, movimiento. Cuando la persona empieza a creer en Jesucristo, hay movimientos afuera. No solamente adentro, hay movimientos afuera. Empiezan a correrse las piezas como en un tablero de ajedrez. Empiezan a movilizarse todas las cosas, empiezan a acomodarse todas las cosas en pos del que está creyendo. Hay un dunamis que empieza a moverse y a generarse. No hay cuestión estática. Señor, necesito un milagro y nada ocurre. El profeta profetiza como le fue mandado. Aquí no tiene que ver si tu fe es poca o es mucha. Tiene que ver el grado de tu obediencia. Dije que no tiene que ver si tu fe es poca o es mucha, pero tiene que ver el grado de tu obediencia. Y hasta dónde estás dispuesto a seguir a Dios. Hay gente que se baja una estación antes, ¿vio? Se baja una estación, 2 estaciones antes del milagro. Y nunca llega a verlo. ¿Por qué? Porque no es constante. No es constante en su fe, no es constante en su iglesia, no es constante en su compromiso,
no es constante. Y como viajar en un tren o en un colectivo, se bajan 2 paradas antes. Y dicen, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me concede, mi fe no alcanza. Nunca va a alcanzar si no haces todo el proceso. Nunca va a alcanzar si no eres obediente. Debes ser obediente. No puedes saltearte la fórmula. Los que son especialistas por ahí en repostería, les gusta la repostería. Si ahí dice que una receta lleva 3 huevos, usted no puede decir, no, yo no lo voy a poner. ¿Por qué va a salir otra cosa? No va a salir eso que usted quiera hacer. Y por ahí dice, sí, me lo hice igual sin huevos. Duro como una piedra. Pero está contento. Pero no es lo que quisiste hacer. Hay fórmulas que no pueden alterarse. En el Señor no se puede alterar la fórmula. Es obediencia. Es lo que dice su palabra. Esa es la manera, es compromiso, es paciencia, es fe. Y cuando uno hace las cosas como Él quiere, hay ruidos. Y cuando hay ruidos es cuando las cosas se están moviendo. Y cuando las cosas empiezan a moverse es porque estoy teniendo resultados. ¿Y sabe qué hace eso? Que yo siga creciendo. ¿Sabe a quién le pasó algo parecido? Al apóstol Pedro, cuando era solamente Simón. Cuando Pedro era solamente Simón, hijo de Jonás. Estaba limpiando las redes porque habían vuelto de pescar, trabajando toda la noche. Y de repente aparece Jesús ahí en las costas del mar de Galilea y empieza a hablar a la multitud y le pide la barca a Simón. Le dice, Simón, préstame la barca. Y se sube Jesús a la barca de Simón. Se alejan de la tierra un poco para usarla de plataforma y que toda la gente pueda escuchar el mensaje, porque no había micrófono ni parlantes. Y Jesús empieza a dar el mensaje a la gente. Y luego de que da el mensaje, le dice, Simón, métete hacia adentro del mar. Vamos a ir a pescar. ¿Y qué era Simón? Pescador, ¿verdad? ¿Cuántos saben que era pescador? ¿Y por qué no responde entonces cuando le pregunto? ¿Qué era Simón? Pescador. Jesús era un maestro. ¿Qué era Jesús? Maestro. Y le dice, vamos a pescar. Y Simón lo mira, toda la noche hemos trabajado. Cuando llegaste vos yo estaba guardando las redes ya. Y no pescamos nada, porque soy pescador y se pesca de noche, como todos los pescadores que están acá presentes saben. Yo ya estoy editando un poquito, ¿eh? Y Jesús le dice, métete más adentro, vamos a meterlo un poquito más lejos. Y Pedro está como Ezequiel. Pedro tiene todo a favor, es decir, tiene el escenario, está el mar ahí, tiene el barco, tiene las redes, tiene el oficio, pero lo que no tiene es la esperanza, porque él sabe que no se pesca de día. Él sabe que no se pesca de día y que si no hubo pique en la noche, no va a haber en el día. ¿Pero qué dice Pedro? ¿Se acuerda? ¿Cómo dice? En tu nombre vamos a ir. Yo sé que esto no funciona, pero voy a ir porque me lo estás pidiendo vos.
Lo mismo que dice Ezequiel. Ezequiel dice, tú lo sabes, yo no. Y profetizo como me fue mandado, hago lo que él me dice. ¿Qué hizo Pedro? Lo que Jesús le dijo. Fueron. Y cuando echó las redes, dice que al instante se llenó de peces. Tanto que no podían levantarle, tuvo que pedirle auxilio a otras barcas que estaban cerca, a los hijos de Zebedeo, que vengan a ayudarlo. Y entonces Pedro se humilla delante del Señor. Y Simón le dice, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿Sabe qué le quiso decir? No tenía idea con quién estaba hablando. No tenía idea que así funcionan las cosas, que hay que confiar y obedecer. Por mucho que vos sepas, por toda la pericia que tengas, por toda la experiencia que tengas, por cuántas canas peines, siempre está el factor Dios. Y Dios te dice, hacerlo, tenés que hacerlo. Hubo un ruido, dice el profeta. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, movimientos. Y los huesos, ¿qué pasó? Se juntaron cada uno con su hueso. Yo me imagino a Ezequiel mirando esa visión. Esto no lo puedo creer. Esto jamás me lo hubiera imaginado. Como un gran rompecabezas, empezó a temblar la tierra y los huesos empezaron a volar de un lado para otro. A pegarse uno con otro. Algo fantástico. Pero ahí estaba el profeta viéndolo. Y miré aquí tendones sobre ellos, lo que Dios le dijo que pasaría. Y la carne subió de la nada. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué cosa? Espíritu. El espíritu es lo que da vida. Y a veces tenemos todo nosotros, la teoría, tenemos la palabra de Dios, tenemos la experiencia, tenemos camino andado en el Señor, pero no creemos. Porque la adversidad nos ha quitado el espíritu. Nos ha apocado, nos ha entristecido el espíritu. Y andamos en modo automático. Estamos como las TV nuevas, estamos en stand-by. Las teles no se apagan ahora. Usted la apaga así, lo que queda como encendido pero sin imagen. Usted va a apretar el botón, aparece otra vez lo que estaba viendo. Estamos así, estamos como en stand-by. Andamos, pero sin creer que realmente puede pasar. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hemos perdido el contacto con el Espíritu Santo. Hemos perdido la relación con Dios. Hemos perdido la dependencia de Dios. Hemos descuidado nuestra relación con Dios y hemos puesto el piloto automático. Y vamos el domingo a la iglesia, saludamos a los hermanos, nos sentamos, escuchamos la palabra, saludamos de vuelta y nos vamos. Pero hemos perdido contacto con Dios. Y vemos como esos cuerpos así, que los huesos empezaron a juntarse uno con otro, tendones empezó a levantarse, carne le empezó a crecer, la piel los empezó a cubrir, parecían personas, pero no eran. Así está nuestra fe a veces, carente de vida. Por eso no experimentamos milagros. Por eso no experimentamos el mover de Dios, porque no lo creemos.
Tenemos que volver a rozarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que volver a rozarnos, a empaparnos de Él, a estar en contacto con Él, a vencer la barrera de la independencia de Dios. Versículo 9 dice, me dijo, profetiza al Espíritu. Espíritu está con mayúscula, habla al espíritu de los hombres que están ahí parados, muertos en vida. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, quiere decir, hablale lo que te dije que iba a pasar. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿A quién le está hablando? Al Espíritu de Dios. Profetízale al espíritu de esos hombres y dile, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuál es el factor vida? El Espíritu de Dios. Todo lo otro ocurrió por la palabra, pero ahora necesitaba el Espíritu darles vida. Mi hermano, necesitamos que el Espíritu anime nuestra fe. ¿Sabe de dónde viene la palabra animar? Darle alma. Darle alma, darle vida. Uno le dice al otro, animate. ¿Sabe qué significa? Agarra vida. Y profeticé. Verso 10 dice, ¿cómo me fue mandado? No porque lo entienda o lo comprenda, hago lo que Dios me dice. Y entró espíritu en ellos. Sí, funcionó. El Espíritu Santo los avivó. Influyó vida en ellos. Y fue un ejército grande en extremo. Es decir, de la calamidad a un ejército. Dios revirtió el asunto. Y esa visión era para mostrarle que Él también revertiría la condición y la situación del pueblo de Israel. Estaba mostrando al profeta que nada es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que hablar de esperanza a un pueblo que estaba sometido por el enemigo. Sus mujeres, sus hijos, sus jóvenes. Lo mejor de las mentes de ese pueblo. Sometidas, usada, esclavizada. Y él tenía que ir a hablarles que Dios los iba a sacar de eso. Tenía que creer primero él. Así voy a hacer con la casa de Israel. Voy a revertir, mi hermano. Quiero inspirarte con esta palabra. Inspirarte a que creas de verdad. Y que permitas que Dios influya de su Espíritu en ti. Que te roces con el Espíritu Santo. Que dejes que Él te guíe. Que ya no seas un creyente nominal, sino que seas un creyente que ve la gloria de Dios cada vez que lo necesita. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho que Dios sigue siendo Dios y Él no cambia. Póngase en pie, por favor.